En el ministerio del Señor Jesús, en muchas ocasiones se prestó para tener algunas controversias. Pero todas esas controversias a veces estaban dadas por preconceptos que tenían algunas personas. En esta semana vamos a estudiar un tema especial acerca de estas controversias que vivió el Señor Jesús. Quédate para que estudiemos la lección de la escuela sabática. Antes de dar inicio, quiero invitarte para que podamos orar y pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre, en este momento suplicamos tu compañía. Permítenos, Señor, que al recordar, estudiar y repasar, Señor, cada lección que tenemos, puedas ayudarnos a hacer tu voluntad. Permite, Señor, sabiduría del cielo para que podamos discernir con inteligencia cada una de las enseñanzas que tienes para nosotros durante esta semana. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Mi apreciado hermano, esta semana tendremos la oportunidad de estudiar la lección número 3, titulado Controversias. Y la cita para memorizar aparece en Marcos 2, 27 y 28. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Las enseñanzas del Señor Jesús en muchas ocasiones, como ya lo mencioné, generó controversias. Siguiendo el orden del estudio de la lección de este trimestre, pues ya hemos estudiado en primera instancia el capítulo 1 del libro de Marcos. Pero durante esta semana dividiremos el estudio en dos partes. La primera desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 6. Y la segunda parte, que llamaremos las historias de sándwich, será desde el capítulo 3, versículo 20 hasta el versículo 35. Y esto allí, pues nos va a mostrar un contexto de algunas experiencias donde el Señor vivió algunas controversias. En este contexto se encuentran algunos eventos, se encuentran algunos mensajes claros que el Señor Jesús daba a su contexto, a su momento, pero que no coincidían mucho con los doctores de la ley. Muchas personas, en eso los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, los líderes religiosos, iban en contra a veces de las mismas enseñanzas que el Señor Jesús dio. Ahora, en la primera parte del estudio revisaremos los siguientes temas. Lo primero es que vamos a hablar acerca de Jesús y cómo Él sanó a aquel paralítico de Capernaum, una historia muy conocida. En segundo lugar, hablaremos acerca del llamamiento que Dios o Jesús le hizo a Mateo o a Leví, el publicano. En tercera instancia veremos la pregunta que los doctores de la ley, los líderes y los discípulos de Juan vienen a hacerle a Jesús acerca del ayuno. En cuarto lugar veremos acerca de los discípulos de Jesús buscando espigas en el día de reposo. Cómo ellos también entran en una controversia con el Señor Jesús del por qué ellos en sábado están trabajando y están recogiendo espigas. Y en quinto lugar habla acerca del hombre de la mano seca y cómo esa sanación que también sucedió en sábado generó controversias. Estas controversias que se ven allí son por palabras de Jesús. Es porque Él sanó en sábado. Es porque Él alimentó o permitió que sus discípulos, entre comillas, trabajaran en sábado para comer. Además, se ve allí el tema del ayuno y se ven a los discípulos de la pregunta por qué ellos no están ayunando. Y allí se viene un contexto bien interesante. Pero bueno, esto lo estudiaremos durante el repaso de esta semana y en la primera parte de la lección. La segunda parte, ya del miércoles en adelante, estudiaremos acerca de las historias sándwich. Así que preparémonos porque vamos a estudiar una lección maravillosa. En la lección del día domingo tiene como título La curación de un paralítico. En esta segunda parte de la lección nos enfocaremos en analizar la historia que dice Marcos 2, 1 al 12. Vamos a leer lo que dice allí para poder entender el contexto de esta historia. Dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4 personas y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y pensaban: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo:
¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Esta es una historia que hemos escuchado, hemos leído, hemos hasta predicado, y nos deja muchas lecciones. Es notable, apreciado hermano, mencionar que esta historia se complementa y se entiende mejor cuando la leemos juntamente con lo que dice Mateo y con lo que dice Lucas. Que unidos, Mateo, Marcos y Lucas conforman algo que se llama los evangelios sinópticos o los evangelios similares. Desde el enfoque de Marco, que es lo que estamos leyendo, se dice que habían 4 amigos que traían a este hombre que sufría de una parálisis en su cuerpo. 4 amigos de verdad. 4 amigos que querían ayudar a su amigo que estaba en dificultad. La historia nos dice que cuando llegaron al encuentro, se dieron cuenta que había una multitud en aquel lugar. La Biblia dice que era Capernaum y Ellen White nos dice que era la casa de Pedro. La historia omite algunos detalles que nos dejan a la imaginación y nos dejan pensar muchas cosas. Por ejemplo, como el hecho de que a ellos solo se les ocurrió interrumpir la reunión dañando el techo. Pero quizás aquí usted podría pensar que se pudo haber hecho otra cosa, quizás esperado a que terminara la reunión. Pero se puede ver aquí un interés incesante de que sea Jesús quien atienda la situación de este pobre paralítico que llevaba años, muchos años enfermo. Y como dice Elena de White, estaba frustrado porque muchas veces este paralítico, paradójicamente, había ido al templo y los doctores de la ley, los escribas y aquellos líderes religiosos que estaban allí mismo en la reunión, que estaban allí sentados en los primeros lugares de la reunión, pues le habían cerrado la oportunidad de que recibiera esperanza y fortaleza espiritual. Pues más bien, ellos lo que hicieron fue que lo condenaban, lo juzgaban por su condición. Ellos aseguraban que debía asumir la responsabilidad por el pecado que había cometido. Claramente, a la inspiración, a la revelación de la señora White, se menciona que este hombre estaba lleno de pecado, lleno de culpa en su vida. Pues este hombre desanimado, después de recibir el reproche, la negación y nada de esperanza en el templo, en el lugar donde estaban los líderes religiosos, pues se fue desanimado y se fue para su casa. Pero, aunque estaba desanimado, quiso intentarlo una vez más y sus 4 amigos que estaban decididos lo llevaron delante de Jesús. Quizás con mucho esfuerzo, quizás desde muy lejos, posiblemente haciendo muchas travesías. Pero eran valientes y más valientes aún al querer dañar el techo de la casa de Pedro. Tú ya sabes cómo era Pedro. Pero con el solo propósito que tenían, que era llevarlo delante de Jesús, los llevaba a atreverse a hacer semejante cosa. En esta oportunidad, dice la Biblia que cuando él baja delante de Jesús, Jesús ve la fe de ellos. Y en esta oportunidad Jesús los ve, pero ante los oídos y ojos de los escribas y los fariseos que estaban allí, pues esto hizo que Jesús entrara en una controversia, porque Jesús lo primero que le dice es, hombre, tus pecados te son perdonados. Y aquí se generó una controversia, ya que él aseguraba que le perdonaba sus pecados, que él podía pronunciar semejantes palabras. Para los fariseos, esto que él decía era una abominación, era una... la Biblia menciona que era una blasfemia, ya que el perdonar pecados era un atributo que solo le compete a Dios. Ahora, recordemos que para los judíos, para especialmente los fariseos, los líderes religiosos, Jesús era un simple maestro, era un ser humano común y corriente. Para ellos Jesús no era el Mesías. Pero el Señor en esa oportunidad, al ver que no lo pronunciaron, pero sí lo pensaron, el Señor conocía sus pensamientos, les aseguró en ese momento que Él era capaz de perdonar sus pecados. Y Él, pues, le demuestra al paralítico, primero que lo perdona, y después le dice, a ti te digo, levántate y restáurate. Levántate en el nombre del Señor y sé sano. Y de manera milagrosa e inmediata todo esto sucede. Jesús no demora, hermanos queridos, cuando Él sana. El Señor no tiene que hacer rituales extraños para obrar milagros poderosos. A la sencilla orden de que algo suceda, con el poder de su palabra, Él lo puede realizar. Ese es el Jesús, ese es el Dios al cual tú y yo creemos. Y qué interesante notar que aunque el paralítico necesitaba sanidad física,
Jesús, como médico del alma, va a la raíz de todos los problemas que él tenía y lo sana no solamente de su cuerpo, sino también de su corazón, de su vida espiritual. Y él nos puede también, hermanos queridos, sanar a nosotros, dándonos perdón y dándonos la paz en medio del pecado, dándonos la libertad de la maldición del pecado. Y eso también va para nosotros. Pero hermanos, este hombre demuestra que al ser sanado, dice la Biblia que se fue feliz glorificando a Dios y declarando que él había sido sanado y que no había sido sanado solamente en su parálisis, porque ahora estaba feliz. El Señor no lo sanó solamente de manera física, sino que lo deja que se convierta en un hombre libre en Jesús, libre de todas sus culpas, de todos sus pecados. El Señor lo perdona, lo restaura, le da paz y le da una vida nueva. Y por eso este hombre se va glorificando a Dios por todas partes. Todo este milagro sucede, hermanos, por la actitud del paralítico y de esos amigos que creyeron que Jesús lo podía sanar. Y ellos fueron con el espíritu correcto que todo adorador debe ir cuando va a Jesús. El libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 6 al 8, nos menciona cómo debemos ir a Dios para recibir sus bendiciones. No es, Señor, aquí estoy, bendígame, y yo sigo haciendo pecado y sigo haciendo lo que yo quiera. No, mire lo que dice Miqueas. Dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bueno, hermanos, ya como lo mencioné, aquellos acusadores, criticones y estrictos policías de la santidad, aquellos hombres que no tenían en su mente ayudar a este pobre paralítico, sino que solo proferían palabras de juicio, de reproche, de humillación, pues aún a pesar de todo este rechazo y a pesar de que estaba alejado el paralítico de la esperanza, el Señor es maravilloso, porque Él vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Él vino a buscar al enfermo, a la prostituta, al que está lejos de Dios, al que tiene lepra, al que está rezagado de la sociedad. Este tema, hermanos, es muy importante porque lo revisaremos durante este repaso, pero apreciados hermanos, la actitud es importante. Y aquí Miqueas nos dice que nosotros debemos llevar un corazón preparado y listo a que sea Dios quien nos ayude. Un corazón amoroso, un corazón de misericordia, un corazón esperando que sea Dios quien dirija todo. Hermanos, creo que esta es la postura correcta. Y la Biblia dice que el Señor nos ha declarado lo que es bueno, lo que tenemos que hacer. Y amar con misericordia y humillarnos ante Dios es lo que nos corresponde. Así que, hermanos, actuemos de la forma correcta. Y así como el paralítico, que se fue contento, feliz, porque iba con actitud de ser sanado, de permitir que sea el Señor que le ayude. Muchas veces quizás le hemos cerrado la puerta de la iglesia en la cara a alguien cuando le decimos que ya es un caso perdido, que ya Dios lo tiene como gentil, que sus pecados ya no se pueden perdonar, que ya no hay cómo ayudarlo, que cuando decimos que esa persona juega con Dios, porque quizás se ha bautizado 5, 6, 7 veces. Una vez conocí a una persona que se ha bautizado 7 veces. Y a veces lo que decimos es, ese hombre ya, que Dios tenga misericordia de él, ese ya es caso perdido, lo único que merece es que Dios lo castigue. Hermano querido, si esa ha sido su postura o nuestra postura, es muy similar a la de los fariseos que juzgaban al paralítico. Y juzgan también a Jesús, porque ¿cómo es posible que Dios lo perdone? Por lo que Jesús puede hacer por esas personas, por qué el Señor tiene misericordia con todos sus pecadores, por qué la gracia de Dios se manifiesta tan abundantemente en esas personas, y hay otros que quizás están en la iglesia y que llevan mucho tiempo, y a esos el Señor quizás cuando llegue el momento de la salvación se pierdan, y esos que eran malos pues se van a salvar. Quizás resulte un poco complicado para nosotros entender, hermanos queridos, cómo es la gracia de Dios, cómo Dios equilibra todo. Pero la actitud que nosotros tengamos, la postura que tengamos en ayudar y en rescatar al que lo necesita es muy importante. Recuerda que nadie, apreciado amigo, nadie es un caso perdido para Dios. Nadie se ha ido tan lejos de Dios. Dios sigue trabajando por medio de su Santo Espíritu y lo seguirá haciendo mientras viva esa persona.
Y ni usted ni yo somos jueces para determinar la salvación de una persona. No podemos limitar el gran amor del Señor, porque así como pecamos, Dios también nos perdona. Y todas las veces que lo hacemos, pues el Señor nos ofrece su perdón. Ahora, ¿qué te hace pensar que Dios te puede perdonar a ti, que Dios te puede restaurar a ti, pero no lo puede hacer con esa persona a la cual tú juzgas porque dices que no hay oportunidad para esa persona? Bueno, quiero leer lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 234, que dice así: los fariseos estaban mudos de asombro y abrumados por su derrota. Veían que no había oportunidad de inflamar a la multitud con sus celos. El prodigio realizado en el hombre, a quien ellos habían entregado a la ira de Dios, había impresionado de tal manera a la gente que por el momento los rabinos quedaron olvidados. Vieron que Cristo poseía un poder que ellos habían atribuido a Dios solo. Sin embargo, la amable dignidad de sus modales estaba en marcado contraste con el porte altanero de ellos. Estaban desconcertados y avergonzados y reconocían, aunque no lo confesaban, la presencia de un ser superior. Salieron de la casa de Pedro para inventar nuevas maquinaciones con el fin de hacer callar al Hijo de Dios. En conclusión, hermanos, una cita interesante. Dios nos ayude a siempre, escucha bien, siempre a ser canales de bendición. Y que nunca entremos en ese terreno peligroso del juicio, de juzgar a los demás. El Señor no nos ha llamado a eso. No hay un ministerio ni un departamento en la iglesia que se llame el juicio de Dios o el juicio humano. Dios no nos ha puesto en esa tarea. Sí debemos amonestar, sí debemos ayudar al que cae, pero nuestra tarea nunca será juzgar a las personas. Y ojalá que el Señor nos use para que promovamos el amor de Dios. Y de todo lo que el Señor puede hacer por aquellos que, aunque pecadores, si se arrepienten y buscan la misericordia de Dios, pueden alcanzar ese amor que el Señor está ofreciendo. En nuestra tercera sección de esta semana, para el día lunes, estudiaremos el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Leeremos la segunda y la tercera parte de la temática del capítulo 2 y estamos estudiando obviamente el capítulo de Marcos, y por eso quiero que ustedes me acompañen a que leamos desde el versículo 13 al versículo 22, que dice así: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En este relato encontramos un llamado especial a una persona para el concepto judío que no era especial. Recordemos que Mateo, o Leví, como dice aquí la palabra de Dios, era un publicano, es decir, cobrador de los impuestos que Roma imponía sobre el pueblo judío. Esto en la mente de los judíos era venderse al enemigo, era ser un traidor, un ladrón y un falso judío. Es curioso, hermanos, porque a ese tipo de personas Jesús los llamó a la salvación. Aunque los judíos y los líderes religiosos no lo aceptaban, para Jesús era un candidato para el cielo. Pero no solo eso, sino que también Jesús, a pesar de que los llamaba, comía con ellos. Y en el caso de Mateo, que fuera después su discípulo, pues compartió con él. Pero Jesús, cuando viene a la vida de una persona, hermano querido, no mira su estatus económico, no mira su condición social, no mira su nivel de estudio, ni su forma de vestir, ni nada externo que él pueda ver. Jesús solo mira el corazón y la fe con la que una persona lo acepta. Y al recibir el llamado de Dios, cómo recibe ese llamado y acepta ese llamado para seguir a Jesús. Jesús puede convertir al gamín, al mendigo, al pobre, a la prostituta, al asesino y a cualquier individuo que es relegado a los márgenes de la sociedad, para que al aceptar el llamado y crea en Jesús, se va a convertir en un hijo de Dios o en una hija de Dios. El suceso siguiente es que aparece en escena otro acontecimiento. Y vamos a leer lo que dice Marcos 2, 18 al 22. Y dice así:
Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y les dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Posiblemente te parezca un poco confusivo todo este tema de lo que se está hablando, pero creo que aquí se da uno de los asuntos que muchas veces podemos estar practicando, y es la absurda idea de compararnos con los demás. Esa pobre idea de compararnos con otros para sentirnos mejores o peores que otros es algo que no debería ser una práctica del cristiano. En todos los niveles y en todos los lugares de este mundo podemos caer en esta triste realidad. Creo que cada quien tiene su proceso. Cada quien está viviendo su propia experiencia y nunca debemos olvidar que cada quien vive esa oportunidad de ser transformado por Dios. Sin embargo, ¿en qué punto del camino nos encontramos? Y este relato que estamos viendo, pues nos lleva a que analicemos una de esas experiencias tontas que vivieron los fariseos y que pues se comparte hoy día a través de la palabra de Dios. Y es esas comparaciones que son tontas. Toda comparación no es buena, no es saludable, porque no somos iguales. Entonces, como no somos iguales, no nos podemos comparar con nadie, con nadie. El único modelo o lo único que tenemos que mirar es a Jesús. Y al mirar a Jesús, no es para sentirnos más que Jesús, más bien para reconocer nuestra indignidad y buscar ser como Él. Ahora, los discípulos de Juan y el de los fariseos se sentían que al ayunar podían estar en una condición espiritual mucho mejor que la de otros. Y cuando empiezan a compararse los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, y empiezan a decir: oiga, somos mejores que los fariseos, que los de los discípulos de Jesús, porque ellos no ayunan y nosotros sí. Sabes, apreciado y querido hermano, Dios no anda con una regla mirando qué es lo que haces para que seas más santo, o qué es lo que haces para que seas más bueno que los demás. Eso es una invención humana. Ese problema lo creamos nosotros mismos. Y no es más nada que orgullo. Es orgullo y netamente orgullo. Debemos despojarnos de lo banal, de lo mundano. Pero esto no es para presumirlo en la iglesia. Esto no es para presumirlo con los demás. Esto no es para decir que soy mejor que otro. Simplemente todo lo que hacemos es porque Dios produce el cambio y el deseo de hacer su voluntad. Es para su honra y para su gloria. Y si algo tienes que decir que es de gratitud o de alegría, es para dar honra y gloria a Dios. Ahora, si analizas, estos discípulos buscan a Jesús para cuestionarlo por el tema del ayuno de los discípulos, y que esos discípulos no hacían ayuno. Jesús les aclara que ellos no lo necesitan porque el esposo o el Mesías estaba con ellos, pero tampoco les dice que no lo deben hacer. O sea, Jesús dice: sí, es importante el ayuno, pero ahora no lo necesitan. Ahora no necesitan ayunar, sino que esto era una práctica que se debía hacer cuando Jesús se fuera de ellos, pues ahí sí practicaran el ayuno, porque ya el esposo o el Mesías o el Salvador o el Maestro ya no iba a estar con ellos. Seguido a esto, el Señor usa dos ilustraciones para contrarrestar la controversia de que nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Y la segunda es que nadie echa vino nuevo en odres viejos. Estas referencias pueden quizás un poco perturbar, pero tienen un propósito, y es enseñarnos acerca de la realidad de la vida pasada de las personas, pero que esos odres o vestidos nuevos simbolizan la nueva vida que se adquiere al recibir a Jesús. El problema es pensar que porque es tradición, porque la Biblia lo enseña y porque tenemos que hacerlo, entonces nos hacemos mejores que los demás. Pero esto pasó mucho cuando la iglesia naciente tuvo que enfrentar el formalismo de los que hablaban de la circuncisión, por ejemplo, de las fiestas judías, de los rituales, de las ofrendas sacrificiales que se hacían para el perdón de los pecados. Todas estas cosas el Señor tuvo que quitarlas, porque se habían convertido en una excusa o en un mecanismo para sentirse más que los demás. Incluso si usted lo ve en el Nuevo Testamento, después de que ya los discípulos estaban, se habla mucho de la circuncisión, de cómo los discípulos tenían que circuncidarse para ser discípulos o para ser cristianos, cuando eso ya el Señor lo había quitado.
Ahora, no sé si estoy siendo claro, pero más que preocuparnos por lo externo, es importante vestirnos bien, es importante dar un buen testimonio, es importante que lo externo se note de que estamos bien por dentro, de que nuestro ser interior está bien con Dios. Pero más que preocuparnos por lo externo y lo tradicional, nuestro enfoque es que sea Cristo nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestros ojos estén en Jesús. Lo más importante es que el Señor nos pide que cambiemos los conceptos, las teorías y esas prácticas por una experiencia de verdad. Que lo hagamos como respuesta a su amor y no para competir, no para sentarnos en la silla del escarnecedor, sino que realmente hacemos lo que hacemos para agradar a Dios. Si usted siente que algo de lo que está practicando es solo por apariencia, hermano, no lo haga. Eso es ser, como dice la Biblia, hipócrita. Y Dios espera una actitud y una correspondencia correcta a Él por todo lo que Él ha hecho. Si Dios ha hecho tanto por nosotros, hermano, lo mínimo que podemos hacer es obedecerle, es serle fieles, es a tratar de hacer su voluntad. En palabras de vida del gran maestro, vamos a leer una porción de lo que dice allí. Cuando te apartas de los que no parecen promisorios ni atractivos, ¿te das cuenta de que estás descuidando las almas que está buscando Cristo? En el preciso momento en que te apartas de ellos, quizás es cuando necesitas más de tu compasión. En cada reunión de culto hay almas que anhelan descanso y paz. Quizás parezca que viven vidas descuidadas, pero no son insensibles a la influencia del Espíritu Santo. Muchas de ellas pueden ser ganadas para Cristo. Recuerda que cada persona es un candidato para el cielo. No rechaces a nadie, no desprestigies a nadie, no te burles ni mucho menos le cierres la oportunidad de a alguien conocer a Jesús. Dios nos llamó a ser luz, nos llamó a ser bendición para aquellos que están en oscuridad y que lo necesitan. En la lección del martes, el título es El Señor del Sábado. Esta lección nos habla de otra controversia, ya como lo estamos viendo. Pues vamos a entender esto mejor cuando leamos lo que dice Marcos capítulo 2, versículo 23 al 28. Dice así: Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Para entender esta historia es necesario mencionar algunos detalles. Primero, la solemnidad y cuidado que tenían los judíos para con el sábado. Ahora, recordemos que es un mandamiento, aparece en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ellos le daban mucho cuidado a este tema. El asunto era que ellos lo habían exagerado un poco. Le habían añadido más de 600 adiciones con el objetivo de guardarlo fielmente. En interés y en propósito estaba bien, porque querían obedecerlo. Solo que se fueron al extremo al ser legalistas. Jesús, como el creador de esa ley, pues estaba siendo cuestionado en cuanto a la observancia del sábado. Qué interesante eso. Ahora, en segundo lugar, Jesús no niega aquí la vigencia del sábado. Si ustedes logran notar, Jesús no dice que está mal guardar el sábado. Tampoco invita que no debe guardarse el sábado, que ya el sábado está abolido. Más bien recuerda que el sábado tiene el propósito para que el ser humano se goce en la presencia del Creador. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Esto indica que lo que Dios quiere es que el sábado no se constituyera en una carga para el ser humano, sino más bien en una delicia. En tercer lugar, vemos allí algo más. El Señor Jesús deja claro también que el sábado es para todo el mundo. Aquí no se habla que el sábado es para los judíos, ni para los fariseos, ni para los adventistas o una religión en especial. El texto indica que el sábado fue hecho para el hombre. Y eso es claro. Cuando la Biblia dice hombre, está hablando de todo el mundo. Esto inmediatamente nos remite, hermanos queridos, a recordar lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, donde Dios en la misma creación declaró, estableció el séptimo día, el sábado como día de reposo. Pero hermanos, en estos textos el Señor dice que el Señor es aún el Señor del día del sábado. Esto conecta a Jesús
Primero como el creador y segundo como el Señor del día de reposo. Cuando vemos esto, hermanos, entendemos la solemnidad del sábado. Y Jesús, que creó el sábado, ahora, como lo dije, está siendo cuestionado por cómo lo hace. En cuarto lugar, Jesús no estaba quebrantando el sábado ni la ley, ni los mandamientos. Si lo vemos bien, aquí el Señor pone el ejemplo cuando David y sus compañeros estaban allí, tomaron pan de la proposición, panes que habían sido dedicados para el santuario, panes que en el concepto judío eran muy sagrados. Con este ejemplo, el Señor busca decirles a estos líderes religiosos que el sábado tiene algunas excepciones, o no excepciones, mejor, que en ocasiones se puede interrumpir el orden del programa del sábado porque hay una necesidad latente. Y podemos salirnos de ese orden para hacer algo que pueda suplir la necesidad de alguien. Claramente los discípulos tuvieron que parar a coger espigas. Esto requería de un esfuerzo y para ellos esto contaba como trabajo, como un esfuerzo, como una carga. Y entonces era trabajo. Cosa que, como dice el mandamiento, no trabajarás. Y para ellos ya esas personas, los discípulos y el mismo Jesús estaban pecando, estaban faltando al mandamiento. Quiero formular algunas preguntas porque a veces nuestros hermanos de otras religiones, de otras denominaciones nos hacen para decirnos que el sábado no debe guardarse, que el sábado ya quedó abolido. Las preguntas son las siguientes. Primera, ¿los discípulos en este contexto estaban trabajando como cualquier día de la semana? Es la primera pregunta. Segunda, ¿estaban los discípulos realizando sus funciones cotidianas para llevar el sustento a sus hogares y por eso estaban trabajando? Tercera pregunta. ¿No estaban los discípulos, como indica el mismo texto, pasando por los sembrados? Como cuando usted va de camino a la iglesia y se encuentra un árbol de guayabas, un árbol de naranjas o de cualquier otro fruto, y por el hambre, quizás porque usted no desayunó, usted agarra una manzana o una pera o lo que se encuentra en el camino y usted procede a comérselo porque va de camino hacia la iglesia. Quizá alguno pueda pensar que esto puede dar pie a que se piense que entonces para suplir nuestras necesidades, entonces Dios nos va a entender y que podemos trabajar los sábados. Sí, algunos hermanos lo dicen. No, es que Dios me va a entender y por eso si yo trabajo el sábado el Señor no se va a molestar porque es una necesidad que yo tengo que cumplir. Y así como los discípulos pues comieron en sábado, pues yo también tengo que trabajar. No, hermano, no se equivoque. Porque el mandamiento es claro cuando nos dice que no debemos trabajar. 6 días trabajaremos y haremos toda nuestra obra, pero el séptimo día es día de reposo. Ahora, la excepción, como dice allí la frase común, un refrán, no hace la regla. Una excepción o esta experiencia del Señor Jesús no significa que debe practicarse y que es la excusa para entonces trabajar los sábados. Jesús permitió que arrancaran las espigas, no porque ellos necesitaran llevar alimento a sus familias o porque fuera vital para su experiencia diaria en sus hogares o para que ellos alcanzaran alguna riqueza personal. El Señor lo permitió porque claramente ellos tenían hambre. Había una necesidad y Jesús permite que esa necesidad se supla. Así como si usted un día, un sábado que va para la iglesia y ve que su vecina de 70 años está muy enferma y por alguna razón ella está sola y entonces se está quejando y está gritando y está pidiendo ayuda y necesita ir a una cita médica o necesita que le compren un medicamento, necesita que la lleven por urgencias y usted va saliendo para su iglesia, va saliendo para hacer una obra y resulta que usted ve esa situación. ¿Qué hace usted? Decir, no, es que voy para la iglesia y entonces no puedo. No. Creo que aquí la postura debe ser diferente y lo vamos a ver más adelante y lo vamos a entender mejor. Pero tenemos que cumplir el mandamiento sin suplir una necesidad de un alma que lo necesita. Tenemos que dejar de ayudar a aquel que está frustrado, necesitando una ayuda urgente porque tenemos que ir para la iglesia. Claramente esto, hermanos, sucederá de vez en cuando. Pero todas las veces que haya que hacerlo, hermanos, aunque esto implique dejar de ir a la iglesia, aunque esto implique comprar algo en la farmacia o tener que irse a un hospital ese sábado, si es por suplir una necesidad urgente, no debemos dudarlo, no debemos cuestionar, debemos hacerlo, porque es ayudar al prójimo. Seguido a este suceso, también aparece otra parte que quiero que complementemos y que la lección nos ayudaba a que entendamos este tema del sábado y lo que podemos hacer o no en sábado. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6, se reitera este enfoque del sábado. Y veamos lo que dice. Es otra controversia que se da allí. Dice así: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle.
Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Una vez más, y como siempre, sucedió en el ministerio del Señor Jesús, que los fariseos acechaban toda oportunidad para desprestigiarlo, para hacerlo quedar mal, para criticarlo y para hacer daño a ese santo ministerio del Señor. Pero también se ve una vez más obrando la misericordia del Señor, porque antes de cumplir a los detalles de las exigencias que ellos habían constituido como leyes, el Señor les recuerda muy claramente que en el sábado es lícito hacer el bien, salvar la vida del que está perdiendo su vida y ayudar al que lo necesita. Tristemente hoy día, hermano querido, vemos un espíritu farisaico, un espíritu negativo, un espíritu legalista, porque nos ocupamos en ver cómo se viste la persona, cómo habla, cómo canta, qué color de pestañina trae, qué color de uñas se echó, a qué hora llegó, con quién llegó, el hermano que llegó vestido de tal forma, cómo vino, si vino al lado de la esposa, si se peleó con la esposa. Y empezamos a mirar todo, a analizar todo y a criticar todo. Ese no es el espíritu de un verdadero cristiano, porque empezamos a ver lo externo como prioridad y empezamos a ver que nos enfocamos más en lo externo de las personas y dejamos de preocuparnos en reposar, en bendecir y en santificar el sábado, que es el del Señor. Y dejamos de disfrutar y dejamos de gozar con nuestro Creador en el día glorioso que Él preparó para nosotros. Tenga usted cuidado y tengamos cuidado, hermanos, de que nuestra prioridad sea lo externo, que nos preocupemos en ver a los demás y no preocuparnos en la verdadera adoración. Quiero darte el filtro que es bíblico, un versículo fundamental, un versículo sólido para que nos ayude tanto en el sábado como en cualquier otra cosa cuando tengamos que decidir si vamos a hacer la voluntad de Dios, sí o no. Cuando usted diga, bueno, esto está bien o esto está mal, ¿cómo hago para saber? Bueno, el sustento bíblico aparece en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y dice así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando usted no sepa si algo de lo que va a hacer es bueno o es malo, como lo indica el texto que acabamos de leer, o una decisión si usted no sabe si le agrada o no le agrada a Dios, vaya siempre a Filipenses 4:8. Esa es la respuesta para definir nuestra postura. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Está bien que lo que estoy viendo en esta situación lo debo hacer así o lo debo hacer de otra forma? Bueno, vaya a Filipenses 4:8 y pregúntele al Señor. Aparentemente en este suceso de Marcos 3:1 al 6, los fariseos querían hacer ver a Jesús como un incumplidor de la ley. Esto para desprestigiarlo como maestro, para desprestigiarlo como el Mesías o como el Hijo de Dios. Por todos los medios, hermanos, ellos querían desacreditarlo. Pero lo único que provocaban y hacían era que el Señor les demostrara que Él venía a hacer el bien y a salvar siempre con su interés de salvar a la humanidad. El versículo nos dice que los fariseos querían acusarlo. Y Jesús claramente conocía sus pensamientos, sus intenciones. Y aunque fuera una prueba y quisieran jugar con ese pobre hombre que sufría por su enfermedad, el Señor les responde con sabiduría. Primero sana al hombre y deja la enseñanza que es necesario guardar el sábado porque noten ustedes que Jesús estaba en un lugar especial, estaba en la sinagoga, como siempre lo acostumbraba. Pero cuando sea necesario ayudar, siempre demos prioridad a suplir una necesidad que es urgente, deseado de todas las gentes, en las páginas 250, dice así. Al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo y de apartar a los hombres de Cristo y obró para pervertir el sábado porque es la señal del poder de Cristo. Los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás, rodeando de requisitos pesados el día de reposo de Dios. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios
más bien que el carácter del amante Padre Celestial. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos. En la lección del día miércoles, Historias Sándwich, parte 1. Para esta lección leeremos dos historias en un mismo relato, donde la primera historia se inicia narrando y luego, sin terminar la primera historia, se introduce una segunda historia. Pero después que termina esa segunda historia, se termina la última parte de la primera historia. Es a esto a lo que se refiere la lección cuando habla de historia sándwich. Ahora, ustedes saben que un sándwich está formado básicamente por tres cosas o tres divisiones. La base, que es el pan, que está abajo. En el medio, que va lo que es el contenido, donde aparece el queso, el tomate, la cebolla o todo lo que usted le quiera echar. Y en la parte superior vuelve a aparecer otra tajada de pan, de lo mismo de abajo. Para entender mejor esto, vamos a leer la primera parte del sándwich, que aparece en Marcos capítulo 3. Y dice así: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. En esta primera parte del sándwich, de esta historia, se muestra a los parientes de Jesús, y en esta primera parte no se entiende bien lo que está sucediendo. El caso es que aquí se inicia diciendo que sus parientes vienen a buscarlo para hacerse cargo de él porque al parecer estaba fuera de sí. Pero la continuación de esta historia se da después del versículo 31 hasta el versículo 35. Pero antes de poder ver qué fue lo que pasó, viene el contenido del sándwich, porque se desata allí una controversia. Y esto se da desde el versículo 22 hasta el versículo 30, dice así: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Aquí, como vemos, se toma otro rumbo. Y aquí hay un cuestionamiento, y es que los escribas acusan a Jesús de que él expulsaba demonios porque él tenía o era Belcebú. El Señor hace su defensa en parábola justificando que Satanás no puede echarse a sí mismo y que un reino que es de maldad no puede atacarse a sí mismo, porque si lo hace pues no puede permanecer, estaría dividido. Es obvio que no era que Jesús tuviera un espíritu demoníaco ni que fuera Belcebú. El hecho era que lo que hacía el Señor no eran estrategias, no eran trucos. Su poder se evidenciaba, y eso a la mente humana podría ser algo extraño. El hecho de que vieran a Jesús sacando espíritus, sanando enfermos, llevando a aquellos que estaban desprotegidos a ser ayudados por Dios, esto produjo que los fariseos pensaran que no era Dios. Ellos no querían atribuirle este título a Jesús. Creo que los preconceptos y la dureza del corazón de estos hombres era lo que hacía que estos fariseos no vieran el poder de Dios. Porque con todas las evidencias que ellos veían, no querían atender, no querían creer a Jesús. Podemos decir que el pecado contra el Espíritu Santo no es decirle groserías, como algunos piensan. No es decir una grosería directa al Espíritu Santo. Más bien es el desinterés. Es no obedecer, no acatar a Dios, a sus enseñanzas y a su voluntad. No es atender a esos llamados que Él nos hace constantemente. Y entonces, cuando eso sucede, empezamos a tener sordera, yo lo llamo así, sordera espiritual. Y esa sordera espiritual no permite que cuando Dios nos hable, ya no lo escuchemos, sino que más bien hemos cerrado nuestro corazón, perdiendo sensibilidad a los llamados de Dios. Pero además de esto, en este contexto de la controversia y de las acusaciones contra el Señor, de que Él tenía un espíritu demoníaco, el Señor aclara este tema, mencionando que el pecado imperdonable también o ese pecado contra el Espíritu Santo, es atribuirle a Satanás funciones o acciones que corresponden al Espíritu Santo. Y esto, hermanos, vuelvo y digo, se entiende mejor cuando vemos a los fariseos acusando al Señor de tener espíritu demoníaco, de decir que Él no tenía el Espíritu Santo.
Pero ya todos sabemos y recordamos, y en este mismo estudio que hemos tenido la lección, se ha hablado de cómo el Señor fue bautizado, y cuando fue bautizado también con ese ungimiento pleno del Espíritu Santo en el día del bautismo. Pero esta controversia se entiende porque estos hombres querían dar mérito a la obra de Satanás, de todo lo que el Señor estaba haciendo, sanando enfermos, sacando espíritus, restaurando vidas, ayudando al pobre y al necesitado. Y a pesar de eso, no querían aceptar que era el poder de Dios. Y aquí, cuando usted no atiende al poder o no reconoce que es el poder de Dios, pues como los fariseos, pueden estar cometiendo el pecado imperdonable. Ahora, podemos cometer este pecado imperdonable cuando dejamos de reconocer a Dios como quien obra en nuestra vida o en la vida de otros. Y así como los fariseos preferimos decir que es obra de Satanás o que eso no viene de Dios. Yo creo que hay un principio que estableció Gamaliel, que lo que es de Dios prosperará, lo que no es de Dios se acaba. Entonces, eso póngalo en el contexto de los milagros, en el contexto de un predicador, en el contexto de la vida y la experiencia de las personas, porque por sus frutos se conocerán. Y Jesús claramente nos demostró que no tenía un espíritu demoníaco ni que tenía un espíritu de Belcebú, sino que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que su experiencia nos deja a nosotros lecciones que nos dejan enseñanzas también para que aprendamos que Él, con su poder, vino a demostrarnos que buscó para salvar y ayudar al que lo necesitaba. Ese fue su ministerio, ese fue su enfoque, y a eso se dedicó el Señor. En la lección del jueves, Historia Sándwich, ya vamos a ver la parte número 2. En este día de la lección, le daremos continuación a la historia de la lección del día miércoles, solo que vamos a analizar algunos apartes. Leeremos, por ejemplo, lo que dice Marcos, capítulo 3, versículo 20-21. Vamos a ver lo que sería la primera parte de la historia sándwich. Y dice así: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, vamos a ver la segunda parte de la historia o la tercera parte de la división del sándwich. Y la tercera parte ya es la parte final. Es ese momento en donde el Señor ya concluye con la historia, la parte de la primera historia de sus familiares que aparecen allí, que lo consideran como que está loco, como que está inestable. El versículo 31 al 35 dice así: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana, y mi madre. Como dijimos al principio, aquí se cumple la historia sándwich. Es decir, que la primera parte de la historia queda iniciada, pero se interrumpe con la segunda historia. Pero al final, o la tercera parte, se termina la primera historia, se termina de contar qué fue lo que pasó, y ya lo vimos en estos versículos que acabamos de leer. En esta finalización de este relato se nota a los parientes del Señor buscándolo, quizás desesperados para supuestamente ayudarlo porque necesitaban regresarlo y ayudarle. Y vamos a ver algunas lecciones que aparecen allí. Primera lección. En este contexto en donde la familia consideraba a Jesús que no estaba en sí mismo bien, pues demostraba que no conocían el ministerio del Señor. A veces es nuestra propia familia la primera que nos va a juzgar y nos va a reprochar lo que hagamos por Dios. Segundo, el Señor no es de favoritos. Y aunque ellos eran su familia humana, no por eso el Señor tenía privilegios para ellos. Ya el Señor había iniciado su ministerio y el Señor estaba dedicado a su ministerio. Es decir, que su familia no podía sentirse más privilegiada que cualquier persona. Realmente la familia de Jesús, su madre, sus hermanos y las personas que lo pueden rodear y ser su familia son aquellos, como dice él, que hacen la voluntad de Dios. En cuarto lugar, el negocio del Señor, por así decirlo, consistió en ganar personas, ganar almas, en estar con las personas, con aquellos que querían acercarse a Él, quienes fueran. Él, si alguien se acercaba, lo buscaba con fe, el Señor ponía su atención para ayudarle. Jesús estuvo con prostitutas, con borrachos, con idólatras, con publicanos, con enfermos, con leprosos y muchos que eran rechazados por la sociedad. Y con eso Jesús se rodeaba. Y en los negocios de su Padre, como dijo él, yo debo estar. Y aunque lo tildaron de pecador, lo tildaron de andar con gente inapropiada, el Señor no perdió su enfoque en la misión. A pesar de que su familia humana pudiera estar allí, Él
hacía lo que debía hacer, la labor que el Señor le había encomendado. Apreciado hermano, hoy Dios nos llama a ser parte de la familia del Señor. ¿Y sabes cómo podemos lograrlo? Cuando hacemos la voluntad del Padre, cuando hacemos la voluntad del Señor. Ahí nos hacemos familiares de Jesús. Cuando guardamos sus mandamientos, cuando fijamos nuestros ojos en Jesús y buscamos la presencia misma del Padre. Nos falta quizás mucho para ser como Jesús, pero creo que siguiendo sus pisadas podremos imitarlo. Y Dios nos ayude, hermanos, a que cada día lo podamos lograr, que cada día de verdad nos acerquemos al Señor. El deseado de todas las gentes dice lo siguiente: todos los que quisieran recibir a Cristo por la fe iban a estar unidos con Él por un vínculo más íntimo que el del parentesco humano. Iban a ser uno con Él como Él era uno con el Padre. Al creer y hacer sus palabras, su madre se relacionaba en forma de salvadora con Jesús y más estrechamente que por su vínculo natural con Él. Sus hermanos no se beneficiarían de su relación con Él a menos que le aceptasen como su Salvador personal. Jesús no se relaciona con alguien por favoritismos o por privilegios o por conveniencia. Cada quien tiene que buscar al Señor de verdad. No porque tenga un cargo, no porque yo estudié tal cosa, no porque yo doy diezmos, no, nada de eso. La relación tiene que ser personal y directa con el Señor. En la lección del día viernes, para estudiar y meditar, vamos a leer en este día la lección una cita de deseado de todas las gentes, que es lo que hemos estado estudiando durante esta semana. Dice así: toda religión que combate la soberanía de Dios defrauda al hombre de la gloria que le fue concedida en la creación y que ha de serle restaurada en Cristo. Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar las necesidades, los sufrimientos y los derechos de los hombres. El Evangelio concede un alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo y enseña a considerar con ternura las necesidades y las desgracias del hombre. El Señor dice: haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Hermanos, como discípulos de Cristo, como hijos de Dios, como cristianos, nuestro enfoque debe ser siempre ayudar al que lo necesita. Nuestra labor, nuestro concepto más elevado de nuestra vida debe estar hacer lo que Dios nos ha mandado. Por eso, hermanos, no descuidemos esa labor, por nada del mundo. No descuidemos nuestro enfoque, que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Hacer la voluntad de Dios debe ser nuestra delicia, debe ser nuestro alimento, debe ser nuestro deseo cada día. Ya para dar conclusiones, hermanos, por lo menos 3 ideas generales en las que se centra el estudio de esta lección. Primero, en Marcos capítulo 2 y versículo 3, que fue lo que leímos y estudiamos durante esta semana, se habla de controversias, se habla de malinterpretaciones, se habla de malas intenciones de los líderes espirituales y hasta de la misma familia de Jesús. En segundo lugar, en esta lección vimos algunas controversias ocasionadas por el tema de la deidad de Jesús, de la supremacía de Jesús como perdonador de pecados, también con el tema del ayuno, también con el tema del sábado y también con la autoridad y el poder de Jesús para sanar y restaurar al que lo necesita. Y en tercer lugar, hablamos del estilo de las historias sándwich, compuestas por una historia inicial, después se introduce un segundo suceso, una historia segunda y el contenido allí de la historia. Y en tercera parte se da la terminación o la finalización de la primera historia contada. Básicamente es lo que vimos durante esta semana. Las controversias y las polémicas que se generaron en el ministerio del Señor, quizás usted podría decir: ¿por qué el Señor provocó todo esto? No era porque Él quería ser polémico, más bien porque el Señor buscó que se hiciera la esencia de lo que es correcto, lo que es la esencia del Evangelio y de la verdad. Sería absurdo pensar, hermanos, que el Señor vino a generar controversias porque sí, por la forma en que quizás se relacionaba, por la forma en que Él sanaba, en la forma en que Él enseñaba. Esto provocó en muchos malestar, y especialmente en aquellos fanáticos, legalistas y conservadores. Pero, hermanos, ese espíritu fanático, ese espíritu conservador, ese espíritu legalista puede provocar en nosotros muchos problemas, puede incomodarnos cuando vemos el ministerio del Señor, porque en sus enseñanzas, en sus prácticas, el Señor nos pide que, pues primero, no seamos livianos, no seamos tampoco liberales o descuidados, pero sí nos invita con esta lección a entender los principios del Evangelio, que consiste en básicamente el amor.
en amar a Dios y amar al prójimo, en la justicia, hacer lo que es correcto, pero también en la misericordia, en que entendamos que hay ocasiones, como por ejemplo lo del sábado, que si yo tengo que decidir entre ir a la iglesia o ayudar a una persona, pues debo hacer el bien. También acerca de la santidad de la verdad. Tenemos que procurar ir siempre a hacer lo que Dios pide. No lo que dice el hermano fulano, que es el hermano veterano de la iglesia, que es el más conservador y que por eso yo voy a hacer lo de él, porque es que él es el hermano más experimentado. No, hermanos, eso no lo hagamos. O ese hermano que le gusta lo liviano y lo liberal y que entonces aquí se hace lo que sea y no importa cómo vengamos, no importa si tenemos o no tenemos. No, hermanos, ninguna de las dos posturas está bien. ¿Qué tiene que hacer usted? Ponerse del lado de la verdad, ponerse del lado de Cristo. Y lo que diga Dios, eso hágalo, hermano. Y hágalo con un espíritu correcto, que usted está haciendo lo que Dios le pide. Si ese es tu deseo, hermano, de hacer la verdad, de cumplir a la verdad, de cumplir a la voluntad del Señor, pues yo quiero invitarte a que ores al Señor. Y si en algo nos hemos equivocado, hermanos, hay oportuno socorro. Hay un abogado que está intercediendo por nosotros para perdonarnos. Y que el Señor nos ayude, hermanos, y nos guíe para que en este trasegar de nuestro camino al cielo podamos hacer las cosas bien. Que Dios nos ayude. Y quiero invitarte, como cada semana, que coloquemos la frase para esta semana, que la he basado básicamente en que digamos lo siguiente: Señor, en los negocios de mi Padre quiero estar. Que ese sea nuestro deseo. Todo lo que sea del Señor, hermanos, sea para hacerlo. Vuelvo y repito: Señor, en los negocios de mi Padre quiero estar. Dios nos ayude a que nuestra comida, nuestra bebida, nuestra familia y nuestros negocios en esta tierra puedan estar enfocados en hacer la voluntad del Padre y seguir al Señor hasta el fin. Que ese sea nuestro deseo, hermanos. Vamos a orar para terminar. Oremos. Querido Dios, te damos gracias, oh Padre, porque tú nos has dado la oportunidad de estudiar en esta oportunidad la lección, nos has dado sabiduría. Y queremos, Señor, que cada lección y cada enseñanza quede para nosotros, Señor, como esa oportunidad para crecer en la fe, para aumentar, Señor, nuestra vida espiritual y acercarnos más a ti. Señor, queremos ser como Jesús. Perdónanos porque en ocasiones hemos sido legalistas. En ocasiones también hemos sido libres. Hemos usado el libertinaje y hemos hecho cosas que no te agradan, Señor. Por eso en esta hora, perdónanos y permítenos volver a comenzar y hacer lo que es correcto. Ir de parte de la verdad y buscar a Jesús como nuestro mejor modelo. Acompáñanos y ayúdanos a que en los negocios de nuestro Padre podamos estar siempre. En el nombre de Jesús pedimos todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados, gracias por estar hasta aquí. Gracias porque nos apoyan. Gracias porque usted le da a suscribirse. Si ya se suscribió, quédese así. Si no lo ha hecho, dele suscribirse, dele me gusta, comparta esta transmisión, este video, esta lección y que Dios nos bendiga. Y como siempre decimos al finalizar, con Jesús, recuerde siempre, hermano, con Jesús todo es mejor. Que Dios le bendiga.